Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de sabiduría, conocimiento para cada uno de vosotros. Quizá muchos tengan acceso a la computadora, a una tecnología de estos tiempos. Quizá no han tenido recursos para tener el libro, pero quiero compartir algo de la edición de Carlos Rodríguez Brown, el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Considerado fundador de la ciencia económica por la riqueza de las naciones, el escocés Adam Smith no solo puso con esta obra de cimientos de una ciencia, sino también de una doctrina, el liberalismo económico, la idea de que la riqueza proviene del trabajo y no del oro ni de la plata, siendo susceptible de aumentar con una adecuada regulación del funcionamiento del mercado. La noción de la competencia como mecanismo limitador de la sed de beneficios y fomentador del bien común. Y el deseo de un Estado fuerte, aunque no grande, que garantice la libertad, la propiedad y el funcionamiento de la mano invisible que armoniza los intereses de la persona y de la comunidad, son en efecto su perdurable aportación al mundo que se había de desarrollar en los siglos siguientes. Estudio preliminar y traducción de Carlos Rodríguez Brown. Cada uno de vosotros, mis hermanos, todos estos audios que comparto es para cada uno de vosotros, que hagamos una meditación, que analicemos en el tiempo, en este tiempo presente, en qué tiempos estamos viviendo y por qué es tan importante saber las historias falsas que nos metieron ideas por otros que hicieron doctrina para que nosotros lleguemos a donde estamos ahora. Es muy importante todo lo que transmito a través de estos audios. Es para que cada uno de nosotros hagamos investigación y despertemos. Porque no todo lo que esté escrito quizás sea para el agrado de cada uno de vosotros, pero es importante analizar en qué plan, en qué paradigma estábamos y a qué paradigma, a qué visión anhelamos estar. Es importante tener muy en claro pensamiento positivo y vivir el aquí y el ahora, que todos somos uno. Estudio preliminar. Aunque hubo pensamiento económico desde la más remota antigüedad, la economía no se desarrolla como disciplina científica hasta el siglo XVIII. El libro que tiene el lector entre sus manos y cuya versión original fue publicada en 2 volúmenes en Londres a comienzos de marzo de 1776, es una suerte de partida de nacimiento de la ciencia económica. No solo fue la referencia fundamental de la escuela clásica de economía, que agrupa figuras como Malthus, Say Ricardo, John Stuart Mill e incluso Karl Marx. Desde entonces hasta hoy los economistas lo han leído y existe un amplio consenso en que el primero y más ilustre de los colegas fue el escocés Adam Smith, el autor de una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, tal el título completo de la obra. Esto solo ya bastaría para que el libro mereciese un lugar en la biblioteca de cualquier persona medianamente culta. Pero hay algo más. Adam Smith no es solamente el padre de una ciencia, sino también de una doctrina, el liberalismo económico. Es en este segundo aspecto donde se cimienta la fama de Smith más allá del círculo de los economistas. Probablemente muy pocos políticos han leído La riqueza de las naciones, pero muchos hablan del liberalismo smithiano, y todos saben que fue Adam Smith el autor de la más célebre metáfora económica, según la cual el mercado libre actúa como una mano invisible que maximiza el bienestar general. El lector curioso podrá encontrar la cita apenas comenzando el capítulo 2 del libro 4. La expresión aparece solamente una vez en esta obra y Smith la había empleado antes en solo 2 oportunidades, una en la teoría de los sentimientos morales y otra en un temprano ensayo sobre la historia de la astronomía. Adam Smith nació en Kirkcaldy, un pueblo de la costa este de Escocia, cerca de Edimburgo, en enero de 1723. Nunca conoció a su padre, llamado también Adam Smith, juez e inspector de aduanas, que murió pocas semanas antes de que naciera su hijo. Entre esta traumática circunstancia y la débil salud del niño, se anudó una estrechísima relación entre Adam Smith y su madre. Vivió siempre con ella, nunca se casó y de hecho la sobrevivió apenas 100 años. Smith ha sido llamado el primer economista académico
En efecto, con anterioridad quienes escribían sobre economía fueron con frecuencia hombres de negocios o profesionales o intelectuales que solo marginalmente abordaban cuestiones económicas. Incluso en el siglo XIX habría grandes economistas que ni estudiaron en la universidad ni fueron después profesores, como sucedió con David Ricardo y John Stuart Mill, quizá las dos mentes más importantes de la escuela clásica después del propio Smith, que fue un universitario. Hasta tenía las señas personales casi caricaturescas del profesor distraído. Hablaba solo, se abstraía, salía a pasear y se perdía, etc. En 1737 ingresó en la Universidad de Glasgow y recibió la influencia de la escuela histórica escocesa. Al estudiar con Francis Hutcheson y otros, Hutcheson era catedrático de filosofía moral. En su asignatura había una parte dedicada a moral práctica que abordaba los 4 temas siguientes: justicia, defensa, finanzas públicas y lo que llamaban entonces policía, es decir, organización social o política. Allí está el germen de buena parte de la riqueza de las naciones. En 1740 obtiene una beca para ir a estudiar en Balliol College de Oxford, una universidad entonces decadente, como apunta Smith en el libro quinto de La riqueza. 6 años más tarde regresa a casa y dedica un par de años a escribir ensayos sobre retórica y literatura, astronomía, física y filosofía. En 1748 es invitado por un grupo de amigos a dictar una serie de conferencias sobre literatura y otros temas en Edimburgo. La experiencia resulta un éxito de público y en 1751 es nombrado catedrático en la Universidad de Glasgow, primero de lógica y después de filosofía moral, y traba una firme amistad con el gran filósofo e historiador David Hume, que también iba a escribir páginas extraordinarias sobre economía. Smith destruyó los originales de sus notas y manuscritos, por fortunas. Sin embargo, en 1896 y en 1963 se publicaron unos juegos de apuntes de clase tomados por 2 alumnos suyos de los cursos de 1762 y 1763. En 1759 aparece su primer libro, La teoría de los sentimientos morales, que volvería a Smith muy conocido dentro y fuera de su país. Hubo 6 ediciones en vida del autor y 3 traducciones francesas y 2 alemanas antes de que acabara el siglo XVIII. El libro tuvo un éxito inmediato y de hecho cambiaría por completo la vida de Smith, puesto que dio lugar a su siguiente y muy redituable empleo. Charles Townshend, que llegaría a ser ministro de Economía con el gobierno de William Pitt, padre, y cuyas medidas fiscales avivarían la lucha por la independencia norteamericana, quedó fascinado con la teoría y decidió que su autor debía ser el mentor de su hijastro, el duque de Buccleuch. Se le propuso en 1763 y el pensador escocés aceptó. En 1764 Smith abandona la universidad y durante 3 años se convierte en el preceptor del joven duque de Buccleuch, con quien viaja a Francia. Smith, que en el capítulo 1 del libro quinto de La riqueza iba a despotricar contra la costumbre de hacer viajar a los jóvenes del extranjero, aprovecha su estancia en el continente para ir a Ginebra, donde conoce a Voltaire, y a París, donde su amigo David Hume terminaba su periodo como secretario de la embajada inglesa. En París iba a trabar relación con la flor y nata del pensamiento galo, por ejemplo con el notable economista y político A.R.J. Turgot y con Francois Quesnay, líder de la primera escuela económica propiamente dicha, llamada hoy fisiocracia y conocida entonces como Escuela de los Economistas. De vuelta a Kirkcaldy en 1767 y gracias a una pensión vitalicia que le asignó el duque, Smith dedica los 10 años siguientes, los 2 últimos en Londres, a escribir La riqueza de las naciones, que ve la luz en 1776. El economista escocés no pensó que su obra iba a tener mucho éxito, pero al cabo de poco tiempo lo tuvo. Inspiró las reformas liberalizadoras, comerciales y fiscales de William Pitt, hijo, un admirador declarado de Smith, y es el libro por el cual la posteridad lo iba a reconocer hasta hoy. Hubo 5 ediciones en vida de Smith. La primera versión española apareció en 1794. En 1778 este padre del libre comercio fue designado comisario de aduanas de Escocia en Edimburgo, donde habían trabajado tanto su padre como otros antepasados suyos. Smith cumplió con sus tareas a conciencia hasta el final de su vida, tareas que ciertamente no eran contradictorias con su doctrina económica,
puesto que él no fue partidario de la desaparición de los aranceles, sino de su moderación y su reforma según los cañones de la tributación que expone en el capítulo 2 del libro quinto de la riqueza. 3 años antes de su muerte recibió Adam Smith un honor que lo llenó de emoción. Fue nombrado en 1787 rector de su antigua casa académica, donde había estudiado y enseñado, la Universidad de Glasgow. No tenía dudas de Smith sobre cuál había sido la etapa más feliz de su vida. Los 13 años en que fue profesor. Murió en Edimburgo en julio de 1790. Tenía 67 años. Es curioso que con frecuencia sea Adam Smith caracterizado como la imagen del capitalismo salvaje, desconsiderado y brutal. El primero que se indignaría ante semejante descripción sería sin duda él mismo, que era después de todo un profesor de moral y que se preocupó siempre por las reglas éticas que limitan y constriñen la conducta de los seres humanos. La base de su teoría es la simpatía y el amor propio. Dentro de cada persona hay un espectador imparcial que juzga la medida en que las acciones son beneficiosas para el individuo o para su entorno. Es normal que las personas asignen más importancia a su ambiente inmediato, ellas mismas y sus familias, que al más lejano, su ciudad, el país, el mundo. Pero que las personas estén interesadas más en sí mismas no quiere decir que no les importe lo que suceda con los demás. El capítulo 1 de la teoría de los sentimientos morales se abre con la siguiente afirmación. Por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que lo mueven a interesarse por la suerte de otros y a hacer la felicidad de estos le resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el placer de contemplarla. La simpatía hace los demás y el propio interés. Por lo tanto, coinciden en todas las personas y dos emociones genuinas. Para compatibilizarlas, se podría decir que está la conciencia humana, o lo que Smith llama el espectador imparcial, una especie de desdoblamiento de la personalidad que hace no solo que podamos ver nuestra conducta y juzgarla individualmente, sino también que podamos evaluar los condicionamientos y resultados sociales de nuestro comportamiento, en particular cómo nos juzgarán los demás. Algo importante porque la opinión de los otros es determinante para nuestros actos. Nos precipitamos a un individualismo egoísta porque nos impide la presencia de lazos familiares, de amistad, vecindad, nacionalidad. Como todas las personas afrontan el mismo contexto, de esa mezcla pondería de simpatía y atención por los demás y de amor propio emergen reglas morales que hacen posible, como consecuencia no deseada, una sociedad ordenada. Esto es típicamente smithiano. En la riqueza de las naciones, la conducta económica fundada en el propio interés desencadena a través de la mano invisible del mercado. Siempre que hay un Estado que garantice la paz y la justicia, un resultado que no entraba en los planes de cada individuo, el desarrollo económico y la prosperidad general. Es en este sentido en el que emplea la expresión mano invisible en el capítulo 1, parte cuarta de su libro sobre moral. El que la persecución del propio interés sea moralmente legítimo y económicamente beneficioso para la sociedad no es una noción original de Smith, pero nadie la había expuesto antes con tanto rigor y detalle. Los escritos de Smith pueden verse como un gran conjunto o inspirado por el programa de filosofía moral de Hutchinson y el suyo propio, y es un conjunto incompleto. En la última página de la teoría de los sentimientos morales de 1759 escribió Smith: en otro estudio procuraré explicar los principios generales de la legislación y el Estado, y los grandes cambios que han experimentado a lo largo de los diversos periodos y etapas de la sociedad, no solo en lo relativo a la justicia, sino en lo que atañe a la administración, las finanzas públicas, la defensa y todo lo que cae bajo el ámbito legislativo. En el prólogo a la 6ª edición de la teoría, redactado meses antes de morir, escribió que la riqueza satisfizo solo parcialmente esa promesa, en lo referido a la administración, las finanzas y la defensa. Todavía le quedaba, confesó, la teoría de la justicia, aunque mi avanzada edad me hace abrigar pocas esperanzas de completar esta gran obra satisfactoriamente. Y efectivamente no pudo hacerlo. Lo que sí completó fue la riqueza de las naciones. Para ser el fundador de la ciencia económica, Adam Smith no emplea en absoluto esa expresión que se generalizaría mucho después, y cuando habla de economía se refiere a la economía política y otorga mucho peso al aspecto político. Es una rama de la ciencia del hombre de Estado legislador, dice al comenzar el libro cuarto. Sin embargo, Smith es evidentemente un economista y que además se plantea una gran pregunta de esta disciplina en el título mismo de su obra, que en términos modernos se leería: ¿en qué consiste y cómo se logra el desarrollo económico?
Smith va directamente al grano desde la primera línea de la introducción. La riqueza de una nación deriva de su trabajo. El producto anual del trabajo y la tierra del país, dirá una y otra vez Smith, es decir, algo muy parecido al Producto Interno Bruto. No es el excedente de la balanza comercial, como habían pensado muchos autores antes que él, en lo que a partir de Smith se llamaría mercantilismo. Y tampoco es el excedente agrícola, como creían sus contemporáneos, los fisiócratas franceses. Además, es claro que para Smith la riqueza que cuenta es la que está repartida entre los habitantes de un país, lo que hoy se denomina la renta, o el PIB, per cápita. Una vez establecido que el trabajo es el fondo del que en última instancia brotan todas las riquezas, la cuestión es cómo aumentar ese fondo, y de ese trata el libro primero, que parte de la división del trabajo, el célebre ejemplo de la fábrica de alfileres derivada de la propensión innata del ser humano a trocar, permutar y cambiar una cosa por otra. De la división del trabajo surge el comercio y el dinero, y de allí los problemas del valor y la distribución. Smith va a explicar el valor por la oferta, porque creía que el precio natural o de equilibrio en el largo plazo venía determinado por el coste de producción, con lo que la idea de la determinación simultánea de precios y costes se demoró todavía un siglo. El libro segundo trata de la forma de ampliar este fondo a través del ahorro, la acumulación del capital. Smith vuelve a considerar aquí el dinero, pero como parte del capital y los dos tipos de trabajo, productivo y improductivo. El libro tercero aborda una cuestión de gran importancia práctica. ¿Por qué unos países crecen más que otros? Característicamente, Smith adjudica gran importancia a las instituciones y a la política económica, y condena en particular a las medidas que intentan favorecer a un sector de la economía a expensas de los demás. Si el libro tercero puede verse como una historia de los hechos económicos, el libro cuarto es una historia de las doctrinas económicas o sistemas de economía política, de lo que Smith se centra particularmente en uno: el sistema comercial o mercantil, es decir, el mercantilismo, y critica su espíritu proteccionista y monopólico. Menos espacio dedica, en cambio, a rebatir los fisiócratas, porque en realidad a su juicio no habían hecho sino exagerar una doctrina que era fundamentalmente verdadera. La idea de que la agricultura era más productivo de los sectores económicos. Además, Smith simpatiza con el mensaje liberal de la fisiocracia. Y por último, el libro quinto es un tratado de hacienda pública dividido en tres partes: gastos, impuestos y deuda pública. Desde el primer libro aparecen las características del modo de razonar de Smith, aunque los economistas han llevado desde siempre, y en muchas ocasiones con razón, el estigma de la torre de marfil, de elaborar visiones fantasiosas sin contacto alguno con la realidad. Para el fundador de la ciencia económica era evidente que la economía no podía ser analizada en abstracto. En especial no se podía perder de vista una doble dimensión: la historia y las instituciones. El pensador escocés demuestra no solo una gran soltura a la hora de manejar la historia en general, sino en particular a los datos de la historia económica, como puede verse en la notable y extensa digresión sobre el valor de la plata en el capítulo 11 del libro primero. Pero además de la proyección histórica, Smith insiste en explicar el funcionamiento de la economía real, con todas sus imperfecciones y limitaciones, y con todo su marco institucional, que según Smith es básico para el crecimiento económico. Hay un sistema de libertad natural, afirma Smith, pero en absoluto se impone por sí mismo, sino que necesita un complejo entramado político y legislativo, es decir, la mano visible del Estado y las instituciones. Otros aspectos que chocan con la visión simplista de Smith capitalismo salvaje es su respaldo a que la riqueza se refleje en un incremento en el nivel de la vida del pueblo, y el intenso recelo que siente Smith hacia los empresarios. Una cosa es defender el capitalismo, parece decir, y otra cosa muy distinta es defender a los capitalistas, que solo son útiles a la sociedad en la medida en que compitan en el mercado ofreciendo bienes y servicios buenos y baratos, con lo que los consumidores se benefician y el consumo es el fin último de la producción. Adam Smith dedica a los capitalistas y a su espíritu monopólico de la conspiración contra el público unos comentarios durísimos, de gran relevancia para comprender numerosas polémicas actuales, puesto que Smith demuestra cómo los diversos grupos económicos consiguen privilegios del Estado sobre la base de fingir que representan los más amplios intereses de la sociedad.
Pero desde el momento en que se conceden privilegios especiales se está atentando contra el interés general. Smith lo explica con numerosos ejemplos concretos de desvío forzado de capital hacia una u otra rama específica, que da lugar a unos precios mayores y una producción menor. El esquema clásico del monopolio que los que habría tenido lugar en otra circunstancia. El mercantilismo, así, da lugar a un crecimiento menor, pero no a una ausencia de crecimiento. Smith reconoce que los recursos naturales y sobre todo los recursos humanos y el deseo de cada persona de mejorar su propia condición se potencian con las instituciones buenas y consiguen compensar los efectos retardatarios a las instituciones malas. E igualmente reconoce que las múltiples reglamentaciones mercantilistas estaban siendo dejadas de lado con más celeridad en Inglaterra que en el resto de Europa. No titubea en aplaudir los méritos de las reformas que ampliaban el campo de la libertad. En ese sentido, España es un ejemplo. Aunque desgraciado, en repetidas oportunidades Smith demuestra cómo las intervencionistas instituciones españolas eran particularmente dañinas para el crecimiento económico. El realismo de Smith brilla en el extenso capítulo 7 del libro cuarto. Sobre las colonias. En los imperios se ha establecido el sistema mercantilista. Por doquier hay monopolios, proteccionismo, compañías exclusivas, prohibiciones y reglamentaciones de todo tipo. Y sin embargo, ha sido tan beneficiosa la extensión del mercado que se ha producido gracias a las colonias, y la extensión del mercado es la clave para la división del trabajo, que a su vez lo es para el crecimiento que ha podido con todos los efectos perniciosos del imperialismo mercantilista. Algo parecido se observa en el capítulo 1 del libro quinto, cuando Smith analiza las instituciones que facilitan el progreso. La extensa digresión sobre la educación, muy a propósito para comprender los problemas que padece la universidad actual, contiene incisivas críticas al sistema educativo de su época, pero al menos reconoce el escocés, enseñó algo. Ese mismo capítulo contiene una famosa predicción equivocada de Smith, que aparte de bancos, compañías de seguros y algunas obras públicas hidráulicas, descreía de las posibilidades de las sociedades anónimas, precisamente la personalidad jurídica que iban a adoptar las empresas después de forma masiva. Ha de reconocerse, sin embargo, que la realidad de las últimas décadas del siglo XX y los más recientes estudios sobre la economía empresarial demuestran que no andaba descaminado el escocés en un punto importante. Los problemas que hoy se llamaría de el principal y el agente, es decir, los peligros del abuso por los ejecutivos de la responsabilidad que les confieren los accionistas. Pero probablemente lo que más asombre a un lector moderno que se aproxime a Smith con la imagen que habitualmente se tiene de él sea el marco de acción aceptable para el Estado. Al terminar el libro cuarto expone Smith los 3 deberes fundamentales del soberano en una sociedad liberal. Primero, el deber de proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes. Segundo, el deber de proteger, en cuanto sea posible, a cada miembro de la sociedad frente a la injusticia y opresión de cualquier otro miembro de la misma, o el deber de establecer una exacta administración de la justicia. Y tercero, el deber de edificar y mantener ciertas obras públicas y ciertas instituciones públicas que jamás será del interés de ningún individuo o pequeño número de individuos el edificar y mantener, puesto que el beneficio nunca podría reponer el coste que representarían para una persona o un reducido número de personas, aunque frecuentemente lo reponen con creces para una gran sociedad. Esto basta de por sí para pulverizar toda imagen anarquista de Smith. Pero hay más. El economista escocés y el grueso de los economistas liberales que lo han sucedido hasta la fecha admiten otras intervenciones del Estado en la vida económica. El propio Smith llegó a alabar 2 instituciones paradigmáticas del mercantilismo: las leyes de la usura y de la navegación. Ponderó las primeras porque la limitación a los tipos de interés impedía que los empresarios más irresponsables drenaran fondos para sus osados proyectos, arrebatándoselos a los más prudentes al ofrecer pagar tasas de interés desorbitadas, y elogió a las leyes de la navegación, que establecían la protección de bandera para el comercio exterior británico, con el argumento de que así se contribuía a sostener una marina de guerra. La defensa es mucho más importante que la opulencia, afirma en el capítulo 2 del libro cuarto. Adam Smith es, por tanto, un liberal matizado, que no quiere hacer tabla rasa con el sistema anterior, que tenía asimismo más elementos liberales de los que Smith apunta, y mucho menos instaurar en su lugar de anarquía, sin Estado. A un anarquista le tienen sin cuidado los impuestos.
y Adam Smith redacta un extenso capítulo sobre los mismos, analizándolos prolijamente. Un anarquista, por definición, es enemigo de la propiedad, y para Smith la propiedad privada es característica irrenunciable de la prosperidad, y su defensa misión irrenunciable del Estado. Es evidente, no obstante, que es un liberal que cree en el mercado, que apoya aquellas intervenciones públicas en donde claramente se demuestre que los fallos del Estado son menores que los del mercado, y que propone además intervenciones en cuya forma los criterios competitivos sean menos vulnerados. Rechaza específicamente a las intervenciones particulares del Estado para fomentar tal o cual actividad, para proteger tal o cual sector en mayor beneficio de la comunidad. El argumento que emplea es profundamente práctico. El Estado no sabe cómo hacerlo. Para Smith, el sencillo y obvio sistema de la libertad natural equivale a lo siguiente: toda persona, en tanto no viole las leyes de la justicia, queda en perfecta libertad para perseguir su propio interés a su manera y para conducir su trabajo y su capital hacia la competencia con toda otra persona o clase de personas. El soberano queda absolutamente exento de un deber tal que al intentar cumplirse se expondría a innumerables confusiones, y para cuyo correcto cumplimiento ninguna sabiduría o conocimiento humano podrá jamás ser suficiente. El deber de vigilar la actividad de los individuos y dirigirla hacia las labores que más convienen al interés de la sociedad. Todas las matizaciones intervencionistas de Smith, en efecto, empalidecen frente a los estados modernos que absorben la mitad de la riqueza nacional y se afanan cotidianamente en la persecución justo de aquellos objetivos. El escocés quería alejar de la preocupación del sector público. Es posible que la imagen anarquista de Smith derive del contraste entre su liberalismo moderado y prudente e intervencionismo y puertofriado y audaz de los estados actuales. Ahí estriba un aspecto en el que Smith está definitivamente anticuado, como lo están casi todos los economistas. Salvo un puñado de contemporáneos, a todos les falta una correcta teoría del Estado. Pero al menos Adam Smith abogaba, como buen ilustrado, por un gobierno reformador y liberalizador del antiguo régimen mercantilista, un gobierno diferente del antiguo despotismo nobiliario y eclesial, y al menos los liberales del siglo XIX, herederos de Smith, pretendieron mantener al Estado dentro de ciertos límites. En cambio, John Maynard Keynes, el grueso de los economistas del siglo XX, no tuvieron ni siquiera la preocupación ante la ampliación del tamaño del Estado. Más aún, la recomendaron como la mejor forma de resolver los problemas económicos. Su responsabilidad en las dificultades creadas por la expansión inédita del sector público en nuestros días es, así, mucho mayor que la del viejo escocés. En todo caso, es claro que las postrimerías del siglo XX se está viviendo en agotamiento del Estado presuntamente benefactor y renacimiento de las ideas liberales. ¿Puede ayudar a Adam Smith a los políticos que llevan a cabo las reformas económicas de hoy? La riqueza de las naciones aparece en un año crítico para la historia colonial, la independencia de los Estados Unidos. Este tema, que guarda ciertas analogías con la cuestión nacionalista del presente, es aludido por Smith en diversas ocasiones. Habla de actuales disturbios, y aunque su pensamiento es bastante ambiguo y complejo, es claro que para él lo óptimo es un nuevo imperio, un Commonwealth diferente de comunidades autónomas y autofinanciadas en un marco de libre comercio internacional. Pero en ese momento, hablar de un nuevo imperio cuando el viejo se está resquebrajando, le parece a Smith, cuando vuelve sobre el tema al final del libro quinto, algo utópico. Significativamente, la palabra utopía aparece en solo dos oportunidades en la obra de Smith. Una es esta del nuevo imperio liberal y la otra en el capítulo 2 del libro cuarto. Es la posibilidad de que el libre comercio sea una realidad completa alguna vez. No se puede sostener, entonces, que Smith no haya tenido conciencia de las limitaciones prácticas de sus ideales, y eran limitaciones poderosas. No son los prejuicios de la gente, apunta el escocés, la verdadera barrera para la libertad económica, sino los intereses creados. La riqueza de las naciones, entonces, puede alumbrar las reformas modernas en la necesidad de abordarlas con cauto realismo. Otro punto fundamental es que Adam Smith explica la lógica de la intervención y las perturbaciones que comportan en la asignación eficiente de los recursos, y permite combatir a los grupos de presión que pretenden hacer y hacen comulgar a gobiernos y ciudadanos con ruedas de molino. La riqueza de las naciones, además,
Explica por qué la libertad natural es económicamente ventajosa, por qué la competencia da lugar a mayor crecimiento que el monopolio. Y un último aspecto de sobresaliente importancia es que su autor ni engaña ni se engaña sobre la dificultad de alcanzar una economía más libre. Esa dificultad es enorme. Adam Smith lo expone magistralmente en el capítulo 7 del libro cuarto, al comentar que los verdaderos problemas del intervencionismo no aparecen cuando se lo impone, sino cuando se lo suprime. Así son desgraciados los efectos de todas las reglamentaciones del sistema mercantil. No solo introducen desórdenes muy peligrosos en el estado del cuerpo político, sino que son desórdenes con frecuencia difíciles de remediar sin ocasionar, al menos durante un tiempo, desórdenes todavía mayores. Lecturas. Esta edición recoge completos de los libros primero, segundo y tercero de La riqueza de las naciones, salvo las notas al pie de la página y una selección de los libros cuarto y quinto, que representan cada uno aproximadamente a la mitad del original. El criterio de selección ha sido retener lo analíticamente relevante de estos dos últimos libros y solo sacrificar los detalles y explicaciones de carácter más incidental, histórico o ilustrativo. Si esta edición parcial de La riqueza de las naciones estimula al lector a proseguir su estudio sobre Smith y los economistas clásicos, podría empezar a recorrer la bibliografía smithiana por los textos siguientes. Una buena biografía de Smith es de E.G. West, Adam Smith, El hombre y sus obras, Madrid, Unión Editorial de 1989, el mejor estudio sobre la economía clásica que permite analizar a Smith y a sus sucesores. Es del D.P.O. Brain, Los economistas clásicos, de Madrid, Alianza de 1989, Los mitos sobre el capitalismo o liberalismo salvaje de Adam Smith son despejados en Jacob Wiener, Adam Smith y Elias Freire, en J.J. Spengler y W.R. Allen, eds. El pensamiento económico de Aristóteles o Marshall, Madrid, Tecnos de 1971. Para comprender la complejidad del sistema económico más duramente atacado por Smith y observar el grado de continuidad que existe en las doctrinas económicas, puede verse en el mismo volumen editado por Spengler y Allen. William D. Grant, Los elementos liberales en el mercantilismo inglés. Hay buenos artículos en idioma español sobre Smith en Hacienda Pública Española, número 23, 1973, número 40, 1976 y número 59, 1979. Información Comercial Española, número 519, noviembre de 1976. Moneda y Crédito, número 139, diciembre de 1976 y número 141, junio de 1977. Y si el lector desea abordar la edición completa de La riqueza de las naciones, hay varias versiones en español de la editorial madrileña Aguilar, del Fondo de Cultura Económica de México, y la más recomendable con diferencia de la editorial Hoy Costau de Barcelona, en 2 volúmenes. Por desgracia, todavía no existe una tradición de la teoría de los sentimientos morales, salvo una parcial y muy deficiente del Fondo de Cultura Económica. Recientemente han aparecido las lecciones sobre jurisprudencia, Granada, editorial Comares de 1995. La bibliografía sobre Adam Smith en otros idiomas es vastísima. Pueden consultarse, por ejemplo, las referencias en los libros mencionados de E.G. West y D.P.O. Brain. Si el lector conoce el idioma inglés, debería empezar por el propio Smith, por la justamente famosa edición de Glasgow, The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, una magnífica edición de los escritores de Smith que comprende The Theory of Moral Sentiments, An Inquiry into the Nature and Courses of the Wealth of Nations, Essays on Philosophical Subjects, Lectures on Rhetoric and Billy's Letters, Lecture of Jurisprudence, así como también Correspondence of Adam Smith y 2 volúmenes asociados, Essays on Adam Smith y Life of Adam Smith. Estos títulos fueron publicados por Oxford University Press a partir de 1976 en tela. De todos ellos, asimismo, salvo los 2 últimos, hay ediciones en rústica publicadas en la colección Liberty Classics de Liberty Press, Indianápolis. Hay 3 importantes colecciones de artículos en inglés sobre Smith, que recogen prácticamente todo lo que ha escrito sobre él los mejores especialistas y donde se citan también los numerosos libros publicados sobre el gran economista escocés.
Mark Blaud y Adam Smith, 1723 y 1790. 2 volúmenes, Aldershot, Inglaterra, Edward Elgar, 1991. J.C. Wood ed Adam Smith, Crítica, Assessment. 4 volúmenes, Londres, Cromwell, 1984. J.C. Wood ed Adam Smith, Crítica, Assessment, Second Series, 3 volúmenes, Londres, Routledge, 1994. Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Introducción y plan de la obra. El trabajo anual de cada nación es el fondo de que se deriva todo el suministro de cosas necesarias y convenientes para la vida que la nación consume anualmente y que consisten siempre en el producto inmediato de ese trabajo o en lo que se compra con dicho producto a otras naciones. En consecuencia, la nación estará mejor o peor provisto de todo lo necesario y cómodo que es capaz de conseguir según la proporción mayor o menor que ese producto o lo que con él se compra, guarde con respeto al número de personas que lo consumen. En toda nación, esa proporción depende de las circunstancias distintas. Primero, de la habilidad, destreza y juicio con que habitualmente se realiza el trabajo. Y segundo, de la proporción entre el número de los que están empleados en un trabajo útil y los que no lo están. Sean cuales fueren el suelo, clima o extensión territorial de cualquier nación en particular, la abundancia o escasez de su abastecimiento anual siempre depende, en cada caso particular, de esas dos circunstancias. Además, la abundancia o escasez de ese abastecimiento parece depender más de la primera circunstancia que de la segunda. Entre las naciones salvajes de cazadores y pescadores, toda persona capaz de trabajar está ocupada en un trabajo más o menos útil y procura conseguir, en la medida de sus posibilidades, las cosas necesarias y convenientes de la vida para sí mismo o para aquellos miembros de su familia o tribu que son demasiado viejos, o demasiado jóvenes o demasiado débiles para ir a cazar o a pescar. Sin embargo, esas naciones son tan miserablemente pobres que por pura necesidad se ven obligadas, o creen que están obligadas a veces a matar y a veces a abandonar a sus niños, sus ancianos, a los que padecen enfermedades prolongadas, para que perezcan de hambre o sean devorados por animales salvajes. Por el contrario, en las naciones civilizadas y prósperas, numerosas personas no trabajan en absoluto y muchas consumen la producción de 10 veces y frecuentemente 100 veces más trabajo que la mayoría de los ocupados. Y sin embargo, la producción del trabajo total de la sociedad es tan grande que todos están a menudo provistos con abundancia. Y un trabajador, incluso de la clase más baja y pobre, si es frugal y laborioso, puede disfrutar de una cantidad de cosas necesarias y cómodas para la vida mucho mayor de la que puede conseguir cualquier salvaje. Las causas de este progreso en la capacidad productiva del trabajo y la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases y condiciones del hombre en la sociedad son el objeto del libro primero de esta investigación. Sea cual fuera el estado de la habilidad, la destreza y el juicio con que el trabajo es aplicado en cualquier nación, la abundancia o escasez de su producto anual debe depender, mientras perdure ese estado, de la proporción entre el número de los que están anualmente ocupados en un trabajo útil y los que no lo están. El número de trabajadores útiles y productivos, como se verá más adelante, está en todas partes en proporción a la cantidad de capital destinada a darles ocupación y a la forma particular en que dicha cantidad se emplea. El libro segundo, así, trata de la naturaleza del capital, de la manera en que gradualmente se acumula y de las cantidades diferentes de trabajo que pone en movimiento según las distintas formas en que es empleado. Las naciones aceptablemente avanzadas en lo que se refiere a la habilidad, destreza y juicio en la aplicación del trabajo han seguido planes muy distintos para conducirlo o dirigirlo, y no todos esos planes han sido igualmente favorables para el incremento de su producción. La política de algunas naciones ha estimulado extraordinariamente el trabajo en el campo, la de otras, el trabajo en las ciudades. Casi ninguna nación ha tratado de forma equitativa e imparcial a todas las actividades. Desde la caída del Imperio Romano, la política de Europa ha sido más favorable a las artes, las manufacturas y el comercio, actividades de las ciudades, que a la agricultura, el quehacer del campo. Las circunstancias que parecen haber introducido y fomentado esa política son explicadas en el libro tercero. Esos planes diferentes fueron probablemente establecidos debido a intereses y prejuicios privados de algunos estamentos particulares, sin consideración o previsión alguna de sus consecuencias sobre el bienestar general de la sociedad. Sin embargo, ha dado lugar a teorías muy distintas de economía política,
algunas de las cuales magnifican la importancia de las actividades llevadas a cabo en las ciudades y otras de las llevadas a cabo en el campo. Dichas teorías han ejercido una considerable influencia, no solo sobre las opiniones de las personas ilustradas, sino también sobre la conducta pública de los príncipes y estados soberanos. He procurado en el libro cuarto explicar esas teorías de forma más completa y precisa, y también los efectos más importantes que han producido en diferentes épocas y naciones. El objeto de los primeros 4 libros de esta obra es explicar qué ha consistido la renta del conjunto de la población, o cuál ha sido la naturaleza de los fondos que, en naciones y tiempos diferentes, han provisto su consumo anual. El libro quinto y último aborda la renta del soberano o del Estado. En este libro intento mostrar en primer término cuáles son los gastos necesarios del Estado, cuáles de estos gastos deben ser sufragados por el conjunto de la sociedad y cuáles solo por una parte específica o por unos miembros particulares de la misma. En segundo término, cuáles son los diversos métodos mediante los cuales se puede lograr que toda la sociedad contribuya a afrontar los pagos que corresponden a la sociedad en su conjunto, y cuáles son las ventajas e inconvenientes principales de cada uno de esos métodos. Y en tercero y último término, cuáles son las razones y causas que han inducido a casi todos los estados modernos a hipotecar una fracción de sus ingresos o a contraer deudas, y cuáles han sido los efectos de tales deudas sobre la riqueza real, que es el producto anual de la tierra y del trabajo en la sociedad. Libro 1. De las causas del progreso en la capacidad productiva del trabajo y de la forma en que su producto se distribuye naturalmente entre las distintas clases del pueblo. De la división del trabajo. El mayor progreso de la capacidad productiva del trabajo y la mayor parte de la habilidad, destreza y juicio con que ha sido dirigido o aplicado parecen haber sido los efectos de la división del trabajo. Será más fácil comprender las consecuencias del trabajo en la actividad global de la sociedad si se observan forma en que operen algunas manufacturas concretas. Se supone habitualmente que dicha división es desarrollada mucho más en actividades de poca relevancia, no porque lo sea más que en otras de mayor importancia, sino porque en las manufacturas dirigidas a satisfacer pequeñas necesidades de un reducido número de personas, la cantidad de trabajadores sería inevitablemente pequeña, y los que trabajan en todas las diferentes tareas de la producción están asiduamente agrupados en un mismo taller y a la vista del espectador. Por el contrario, en las grandes industrias que cubren las necesidades prioritarias del grueso de la población, cada rama de la emplea tal cantidad de trabajadores que es imposible reunirlos en un mismo taller. De una sola vez es muy raro que podamos ver a más de los ocupados en una sola rama. Por lo tanto, aunque en estas industrias el trabajo puede estar realmente dividido en un número de etapas mucho mayor que en las labores de menor envergadura, la división no llega a ser tan evidente y ha sido por ello menos observada. Consideremos por ello como ejemplo de pequeña entidad, aunque una en la que la división del trabajo ha sido muy a menudo reconocida. La fabricación de alfileres. Un trabajador no preparado para esta actividad, que la división del trabajo ha convertido en un quehacer específico, no familiarizado con el uso de la maquinaria empleada en ella, cuya invención probablemente derive de la misma división del trabajo, podría quizás, con su máximo esfuerzo, hacer un alfiler en un día, aunque ciertamente no podrá hacer 20. Pero en la forma en que esta actividad es llevada a cabo actualmente no es solo un oficio particular, sino que ha sido dividida en un número de ramas, cada una de las cuales es por sí misma un oficio particular. Un hombre estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, un cuarto lo afila, un quinto lo lima en un extremo para colocar la cabeza. El hacer la cabeza requiere 2 o 3 operaciones distintas. El colocarla es una tarea especial y otra el esmaltar los alfileres. Hasta el empaquetarlos es por sí mismo un oficio. Y así la producción del alfiler se divide en hasta 18 operaciones diferentes, que en algunas fábricas llegan a ser ejecutados por manos distintas, aunque en otras una misma persona puede ejecutar 2 o 3 de ellas. He visto una pequeña fábrica de este tipo en la que solo había 10 hombres trabajando, y en la que consiguientemente algunos de ellos tenían a su cargo 2 o 3 operaciones, y aunque eran muy pobres y carecían por tanto de la maquinaria adecuada, si se esforzaban podían llegar a fabricar entre todos unas 12 libras de alfileres por día. En una libra hay más de 4.000 alfileres de tamaño medio. Estas 10 personas entonces podían fabricar conjuntamente más de 48.000 alfileres en un solo día, con lo que puede decirse que cada persona, como responsable de la 10ª parte de los 48.000 alfileres, fabricaba 4.800 alfileres diarios. Ahora bien,
Si todos hubieran trabajado independientemente y por separado, y si ninguno estuviese entrenado para este trabajo concreto, es imposible que cada uno fuese capaz de fabricar 20 alfileres por día, y quizás no hubiesen podido fabricar ni uno, es decir, ni la 240ª parte, y quizás ni siquiera la 4.800ª parte de lo que son capaces de hacer con consecuencia de una adecuada división y organización de sus diferentes operaciones. En todas las demás artes y manufacturas, las consecuencias de la división del trabajo son semejantes a las que se dan en esta industria tan sencilla, aunque mucha de ellas trabajo no puede ser así subdividido, ni reducido a operaciones tan sencillas. De todas formas, la división del trabajo ocasiona en cada actividad, en la medida en que pueda ser introducida, un incremento proporcional en la capacidad productiva del trabajo. Como consecuencia aparente de este adelanto ha tenido lugar de separación de los diversos trabajos y oficios, una separación que es asimismo desarrollada con más profundidad en aquellos países que disfrutan de un grado más elevado de laboriosidad y progreso. Así, aquello que constituye el trabajo de un hombre en un estadio rudo de la sociedad es generalmente el trabajo de varios en un más adelantado. En toda sociedad avanzada, el agricultor es solo agricultor y el industrial solo industrial. Además, la tarea requerida para producir toda una factura es casi siempre dividida entre un gran número de manos. ¿Cuántos oficios resultan empleados en cada rama de la industria del lino, de la lana? Desde quienes cultivan la planta o cuidan el vellón hasta los bataneros y blanqueadores del lino, o quienes tintan y aprestan el paño. Es cierto que la naturaleza de la agricultura no admite tanta subdivisión del trabajo como en la manufactura, ni una separación tan cabal entre una actividad y otra. Es imposible separar tan completamente la tarea del ganadero de la del cultivador como la del carpintero de la del herrero. El hilandero es casi siempre una persona distinta del tejedor, pero el que ara, rastrilla, siembra y cosecha es comúnmente la misma persona. Como esas diferentes labores cambian con las diversas estaciones del año, es imposible que un hombre esté permanentemente empleado en ninguna de ellas. Esta imposibilidad de llevar a cabo una separación tan profunda y completa de todas las ramas del trabajo empleado en la agricultura es probablemente la razón por la cual mejora en la capacidad productiva del trabajo en este sector no alcance siempre el ritmo de esa mejora en las manufacturas. Las naciones más opulentas superan evidentemente a sus vecinas tanto en agricultura como en industria, pero lo normal es que su superioridad sea más clara en la segunda que en la primera. Sus tierras están en general mejor cultivadas y al recibir más trabajo y más dinero producen más relativamente a la extensión y fertilidad natural del suelo. Pero esta superioridad productiva no suele estar mucho más que en proporción a dicha superioridad en trabajo y dinero. En la agricultura, el trabajo del país rico no es siempre mucho más productivo que del país pobre, o al menos nunca es tanto más productivo como lo es normalmente en la industria. El cereal del país rico, por lo tanto, y para uno mismo nivel de calidad, no siempre será en el mercado más barato que del país pobre. A igualdad de calidades, el cereal de Polonia es más barato que el de Francia, pese a que este último país es más rico y avanzado. El cereal de Francia es, en las provincias graneras, tan bueno y casi todos los años tiene el mismo precio que el cereal de Inglaterra, a pesar de que en riqueza y progreso Francia esté casi detrás de Inglaterra. Las tierras cerealistas de Inglaterra asimismo están mejor cultivadas que las de Francia, y las de Francia parecen estar mucho mejor cultivadas que las de Polonia. Pero aunque el país más pobre, a pesar de la inferioridad de sus cultivos, puede en alguna medida rivalizar con el rico en la baratura y calidad de sus granos, no podrá competir con sus industrias, al menos en las manufacturas que se ajustan bien al suelo, clima y situación del país rico. Las sedas de Francia son mejores y más baratas que las de Inglaterra porque la industria de la seda, al menos bajo los actuales altos aranceles a la importación de la seda en bruto, no se adapta tan bien al clima de Inglaterra como al de Francia. Pero la ferretería y los tejidos ordinarios de lana de Inglaterra son superiores a los de Francia, sin comparación, y también mucho más baratos considerando una misma calidad. Se dice que en Polonia virtualmente no hay industrias de ninguna clase, salvo un puñado de esas ruedas manufacturas domésticas sin las cuales ningún país puede subsistir. Este gran incremento en la labor de uno mismo número de personas puede realizar como consecuencia de la división del trabajo se debe a tres circunstancias diferentes. Primero, al aumento en la destreza de todo trabajador individual. Segundo, al ahorro del tiempo que normalmente se pierde al pasar de un tiempo de tarea a otro.
Y tercero, a la invención de un gran número de máquinas que facilitan y abrevian la labor y permiten que un hombre haga el trabajo de muchos. En primer lugar, el aumento de la habilidad del trabajador necesariamente amplía la cantidad de trabajo que puede realizar y la división del trabajo, al reducir la actividad de cada hombre a una operación sencilla. Y al hacer de esta operación el único empleo de su vida, inevitablemente aumenta en gran medida la destreza del trabajador. Un herrero corriente que, aunque acostumbrado a manejar el martillo, nunca lo ha utilizado para fabricar clavos, no podrá, si en alguna ocasión se ve obligado a intentarlo, hacer más de 200 o 300 clavos por día, y además lo hará de muy mala calidad. Un herrero que esté habituado a hacer clavos, pero cuya ocupación principal esta difícilmente podrá, aún con su mayor diligencia, hacer más de 800 o 1000 al día. Pero yo he visto a muchachos de menos de 20 años de edad que nunca habían realizado otra tarea que la de hacer clavos y que podían, cuando se esforzaban, fabricar cada uno más de 2300 al día. Y la fabricación de clavos no es en absoluto una de las operaciones más sencillas. Una misma persona hace soplar los fuelles, aviva, modera el fuego según convenga, calienta el hierro y forja cada una de las partes del clavo. Al forjar la cabeza se ve obligando además a cambiar de herramientas. Las diversas operaciones en las que se subdivide la fabricación de un clavo o un botón de metal son todas ellas mucho más simples y habitualmente es mucho mayor a la destreza de la persona cuya vida se ha dedicado exclusivamente a realizarlas. La velocidad con que se efectúa algunas operaciones en estas manufacturas excede a los que quienes nunca lo han visto podrían suponer que es capaz de adquirir la mano del hombre. En segundo lugar, la ventaja obtenida mediante el ahorro del tiempo habitualmente perdido al pasar de un tipo de trabajo a otro es mucho mayor de lo que podríamos imaginar a simple vista. Es imposible saltar muy rápido de una clase de labor a otra que se lleva a cabo en un sitio diferente y con herramientas distintas. Un tejedor campesino que cultiva una pequeña granja consume un tiempo considerable en pasar de su telar al campo y del campo a su telar. Si dos actividades pueden ser realizadas en el mismo taller, la pérdida de tiempo será indudablemente mucho menor. Sin embargo, incluso en este caso es muy notable. Es normal que un hombre haraganee un poco cuando sus brazos cambian de una labor a otra. Cuando comienza la tarea nueva rara vez está atento y pone interés. Su mente no está en su tarea y durante algún tiempo está más bien distraído que ocupado con diligencia. La costumbre de haraganear o de aplicarse con indolente descuido, que natural o más bien necesariamente adquiere todo trabajador rural forzado a cambiar de trabajo y herramientas cada media hora y aplicar sus brazos en 20 formas diferentes a lo largo de casi todos los días de su vida. Lo vuelve casi siempre lento, perezoso e incapaz de ningún esfuerzo vigoroso, incluso en las circunstancias más apremiantes. Por lo tanto, independientemente de sus deficiencias en destreza, basta esta causa sola para reducir de manera considerable la cantidad de trabajo que pueda realizar. En tercer y último lugar, todo el mundo percibe cuánto trabajo facilita y abrevia la aplicación de una maquinaria adecuada. Ni siquiera es necesario poner ejemplos, me limitaré a observar. Entonces, que la invención de todas esas máquinas que tanto facilitan y acortan las tareas derivó originalmente de la división del trabajo. Es mucho más probable que los hombres descubran métodos idóneos y expeditos para alcanzar cualquier objetivo cuando toda la atención de sus mentes está dirigida hacia ese único objetivo que cuando se disipa entre una gran variedad de cosas. Y resulta que como consecuencia de la división del trabajo, la totalidad de la atención de cada hombre se dirige naturalmente hacia un solo y simple objetivo. Es lógico esperar, por lo tanto, que alguno otro de los que están ocupados en cada rama específica del trabajo descubra pronto métodos más fáciles y prácticos para desarrollar su tarea concreta, siempre que la naturaleza de la misma admita una mejora de ese tipo. Una gran parte de las máquinas utilizadas en aquellas industrias en que el trabajo está más subdividido fueron originalmente invenciones de operarios corrientes, que al estar cada uno ocupado en un quehacer muy simple, tornaron sus mentes hacia el descubrimiento de formas más rápidas y fáciles de llevarlo a cabo. A cualquiera que esté habituado a visitar dichas industrias le habrán enseñado frecuentemente máquinas muy útiles inventadas por esos operarios para facilitar y acelerar su labor concreta. En las primeras máquinas de vapor se empleaba permanentemente a un muchacho para abrir y cerrar alternativamente la comunicación entre la caldera y el cilindro, según el pistón subía o bajaba. Uno de estos muchachos, al que le gustaba jugar con sus compañeros, observó que si ataba una cuerda desde la manivela de la válvula que abría dicha comunicación hasta otra parte de la máquina, entonces la válvula se abría y cerraba sin su ayuda.
y le dejaba en libertad para divertirse con sus compañeros de juego. Uno de los mayores progresos registrados en esta máquina desde que fue inventada resultó así un descubrimiento de un muchacho que deseaba ahorrar su propio trabajo. No todos los avances en la maquinaria, sin embargo, han sido invenciones de aquellos que las utilizaban. Muchos han provenido del ingenio de sus fabricantes, una vez que la fabricación de máquinas llegó a ser una actividad específica por sí misma, y otros han derivado de aquellos que son llamados filósofos o personas dedicadas a la especulación y cuyo oficio es no hacer nada pero observarlo todo. Por eso mismo, son a menudo capaces de combinar las capacidades de objetos muy lejanos y diferentes. En el progreso de la sociedad, la filosofía o la especulación deviene, como cualquier otra labor, el oficio y ocupación principal o exclusiva de una clase particular de ciudadanos. Y también como cualquier otra labor se subdivide en un gran número de ramas distintas, cada una de las cuales ocupa una tribu o clase peculiar de filósofos. Y esta subdivisión de la tarea en filosofía, tanto como en cualquier otra actividad, mejora la destreza y ahorra tiempo. Cada individuo se vuelve más experto en su propia rama concreta, más trabajo se lleva a cabo en el conjunto y por ello la cantidad de ciencia resulta considerablemente expandida. La gran multiplicación de la producción de todos los diversos oficios, derivada de la división del trabajo, da lugar, en una sociedad bien gobernada, a esa riqueza universal que se extiende hasta las clases más bajas del pueblo. Cada trabajador cuenta con una gran cantidad del producto de su propio trabajo, por encima de lo que él mismo necesita. Y como los demás trabajadores están exactamente en la misma situación, él puede intercambiar una abultada cantidad de sus bienes por una gran cantidad, o lo que es lo mismo, por el precio de una gran cantidad de bienes de los demás. Lo provee abundantemente de lo que necesitan y ellos se suministran con amplitud lo que necesita él. Y en plenitud general se difunde a través de los diferentes estrados de la sociedad. Si se observan las comodidades del más común de los artesanos o jornaleros de un país civilizado y próspero, se ve que el número de personas cuyo trabajo, aunque en una proporción muy pequeña, ha sido dedicado a procurarle esas comodidades, supera todo cálculo. Por ejemplo, la chaqueta de lana que abriga al jornalero, por tosca y vasta que sea, es el producto de labor conjunta de una multitud de trabajadores. El pastor, el seleccionador de lana, el peinador o cardador, el tintorero, el desmontador, el hilandero, el tejedor, el batanero, el confeccionador y muchos otros deben unir sus diversos oficios para completar incluso un producto tan corriente. Y además, ¿cuántos mercaderes y transportistas se habrán ocupado de desplazar materiales desde alguno de estos trabajadores a otros, que con frecuencia viven en lugares muy apartados del país? Especialmente, ¿cuánto comercio y navegación, cuántos armadores, marineros, fabricantes de velas y de jarcias se habrían dedicado a conseguir los productos de droguería empleados por el tintorero y que a menudo proceden de los rincones más remotos del mundo? Y también qué variedad de trabajo se necesita para producir las herramientas que utiliza el más modesto de esos operarios. Por no hablar de máquinas tan complicadas como el barco de navegante, el batán del batanero o incluso el telar del tejedor, consideremos solo las clases de trabajo que requiere la construcción de una máquina tan sencilla como las tijeras con que el pastor esquila la lana de las ovejas, el minero, el fabricante del horno donde se funde el mineral, el leñador que corta la madera, el fogonero que cuida el crisol, el fabricante de ladrillos, el albañil, los trabajadores que se ocupan del horno, el fresador, el forjador, el herrero, todos deben agrupar sus oficios para producirlas. Si examinamos análogamente todas las distintas partes de su vestimenta o su mobiliaria, la tosca camisa de lino que cubre su piel, los zapatos que protegen sus pies, la cama donde descansa y todos sus componentes, el hornillo donde prepara sus alimentos, el carbón que emplea al tal efecto, extraído de las entrañas de la tierra y llevado hasta el quizás tras un largo viaje por mar y por tierra, todos los demás utensilios de su cocina, la vajilla de su mesa, los cuchillos y tenedores, los platos de peltre o loza en los que corta y sirve sus alimentos, las diferentes manos empleadas en preparar su pan y su cerveza, la ventana de cristal que deja pasar el calor y la luz, pero no el viento y la lluvia, con todo el conocimiento y el arte necesario para preparar un invento tan hermoso y feliz, sin el cual esas regiones nórdicas de la tierra no habrían podido contar con habitaciones confortables, junto con las herramientas de todos los diversos trabajadores empleados en la producción de todas esas comodidades. Si examinamos, repito, todas estas cosas y observamos qué variedad de trabajo está ocupada en torno a cada una de ellas,
comprenderemos que sin la ayuda y cooperación de muchos miles de personas, el individuo más insignificante de un país civilizado no podría disponer de las comodidades que tiene, comodidades que solemos suponer equivocadamente que son fáciles y sencillas de conseguir. Es verdad que en comparación con el lujo extravagante de los ricos, su condición debe parecer sin duda sumamente sencilla, y sin embargo, también es cierto que las comodidades de un príncipe europeo no siempre superan tanto a las de un campesino laborioso y frugal, como las de este superan las de muchos reyes africanos, que son los amos absolutos de las vidas y libertades de 10.000 salvajes desnudos. Amados hermanos, he compartido el capítulo 1. Espero que sigamos compartiendo más sabiduría más adelante. Pero hoy, este capítulo 1, cada uno de vosotros que analicemos y meditemos cómo fueron los programas diseñados para todo el sistema, el paradigma viejo. Pero es importante saber todo esto de la historia para ver cómo aplicamos a esta nueva tierra. Bueno, mis amados hermanos, que el Eterno lo bendiga grandemente. Seguiré compartiendo más de Secretos y Manantiales del Cielo para cada uno de vosotros. Bye bye.